Mis abuelos eran gente tradicional, con una finca grande en medio de un cerro. Ir a su casa, por supuesto, era toda una aventura para los nietos, ya que mi abuela nos hacía pasar noches en vela, con sus aterradoras historias de brujas y otros espantos. Una noche de aquellas, todos los nietos estábamos en la sala acompañados de nuestros padres, y por supuesto mis abuelos. Mi abuela comenzó con sus historias de brujas, y de todas las apariciones que había visto y oído en aquel lugar. Pasábamos un rato ameno y familiar, pero llegó un momento en que la bebida hizo su efecto, y tuve que ir al baño. Después de varias historias de horror ya estaba lo bastante sugestionado como para saber que el escenario que me aguardaba era sin duda el perfecto para ver alguna de las apariciones que contaba mi abuela. Baño de pozo, alejado de la casa, sin luz y con un inmenso árbol a su lado. Pedí a mi tía que me acompañara al baño, ya que mis padres estaban afuera conversando con otro de mis tíos. Al principio mi tía no aceptó, y tuve que insistir hasta que logré convencerla. Para colmo de males, antes de salir del baño, mi querida abuela aprovechó el momento para darme un buen susto diciendo: «Uy, en ese árbol es donde se paran las lechuzas. A ver si no te chiflan», dijo riéndose. Salí pues al baño acompañado de mi tía, quien intentaba sacarle plática para evitar sentirme solo, y también para distraerme del tétrico escenario. A regañadientes mi tía me contestaba hasta que al fin llegamos al baño. Me metí en el cuartucho mal construido, y me di cuenta de que, además de orinar, ahora tenía otras necesidades, y tuve que aprovechar el momento, ya que no pensaba volver a ir a ese baño en toda la noche. Me bajé los pantalones y empecé mi cometido. Escuchaba a mi tía moverse afuera, y eso me tranquilizaba. «Tía, está bonita la noche, ¿verdad?» «Sí». Seguí con lo mío, hasta que algo me congeló la sangre. Por la rendija debajo de la cobija que cubría la entrada del baño, pude ver las patas de lo que parecía ser una cabra o una oveja. Con lo asustado que estaba, de inmediato vino a mi mente la idea de ver al demonio parado afuera de la puerta en cuanto abriera. «Tía, ¿qué es eso?» «Un chivo», respondió. Terminé mis necesidades y tomé papel, mientras le preguntaba a mi tía: «Es bien incómodo ese baño, ¿verdad, tía?» «Apúrate que tengo frío», me contestó. ¿Frío? ¿En agosto? Había 35 grados, ¿y mi tía tenía frío? Me pareció extraño aquello, ya que yo incluso estaba sudando. Moví la manta que cubría la entrada y salí. «Tía, ¿cómo que tiene frío si hace bastante calor?» Me quedé helado cuando vi la ventana de la casa y pude ver a mi tía sentada en la sala conversando con los demás. Pero lo peor de todo fue cuando alguien detrás de mí respondió a mi pregunta: «Tengo frío, por el calor que paso en el infierno». Cuando era niño, mi familia no se encontraba en buenas condiciones económicas. Mis padres estaban desempleados y nos veíamos forzados a vivir en la casa de mi tía. Con el tiempo, mi madre fue capaz de conseguir un trabajo y comprarnos un pequeño apartamento de 2 cuartos en un complejo llamado Apartamentos Corazón del Lago. Se mantuvo fiel a su nombre. Tenía un pequeño lago turbio y sucio en el centro, con un puente igual de pequeño por encima. Vivimos justo al lado de él. El número del apartamento era 1155. Qué fácil de recordar. Nos tomó 2 meses mudarnos por completo. Mi hermana y yo tuvimos que compartir una habitación, lo cual era un desastre porque yo apenas era un niño. Tenía 6 años. Casi nunca lograba dormir, porque ella me contaba historias de terror y me obligaba a dormir en la litera inferior, en la cual, por cierto, poco después de instalarnos nos encontramos con una cucaracha escondida. Ella siempre se adueñaba de las cosas buenas y hacía que me metiera en problemas por cosas que no hacía.
Una tarde, después de un largo día de escuela, volví a casa y encontré a mi hermana dormida en el sofá. Un gran alivio. No tendría que lidiar con sus estupideces durante toda una tarde. Entré en mi habitación y comencé a jugar con sus cosas. Después de unas 2 horas, ya estaba totalmente aburrido. Como si fuera una señal, mi hermana entró a la habitación y dijo: «Mamá llamó. Dijo que va a trabajar hasta tarde. No llegará aquí hasta las 12 de la noche. Esto significa que tenemos el apartamento para nosotros». Eso era algo estupendo. Rara vez nos quedábamos solos en casa después de las 8, incluso si me quedaba con mi hermana. Me emocionaba la idea de estar en la casa sin supervisión. Eran las 10 de la noche cuando mi hermana se quedó dormida, y yo también estaba a punto de hacerlo. Oí pisadas en el pasillo. Oh, pensé, regresó temprano. Los pasos se hicieron más fuertes hasta que oí la puerta abrirse. Fingí estar durmiendo. Oí un murmullo y en vez de recibir un beso en la frente, sentí calor y un aroma espantoso. Era casi como si alguien o algo respirara en mí. Me esforcé para no estresarme mientras era olfateado, y me presionaba el pecho con unas garras. Por suerte, perdió el interés en mí rápidamente. Abrí un ojo, solo para ver esa cosa en la escalera, acercándose a mi hermana aún dormida. Incluso si la odiaba, ella era mi carne y sangre. Le rogué a Dios que la protegiera de esa cosa. Después de unos minutos debió darse cuenta de que también estaba dormida. Di otro rápido vistazo y casi grito. Esa cosa estaba sostenida en 4 patas. Su cuerpo era únicamente piel y hueso. Los dientes sobresalían de su boca. Tenía unos ojos grises y una piel blanca. Me puse de pie en la cama, y debió notarlo, porque giró su cabeza hacia mí y abrió su boca. En un murmullo ronco y seco dijo: «¿Qué haces despierto, cariño?». Ana se despierta a las 3 de la madrugada. Despertó de una pesadilla, asustada, confundida, sudando y desesperada. Para tratar de olvidar su sueño intentó prender la televisión, pero esa no hizo caso. Intentó prender la luz, pero tampoco sirvió. Parecía que se había ido la corriente. No le queda otra más que tratar de volver a dormir. Pero entonces hubo en la habitación un cambio brusco de temperatura. El ambiente se tornó frío, y la puerta del cuarto se empezaba a abrir lentamente, a pesar de que tenía seguro. Hubo un silencio ensordecedor en el cuarto. Ana sentía desesperación y el miedo se le paseaba por su cuerpo como cuchillos afilados acariciándole la piel. En eso, sintió como si la gravedad incrementara y un peso enorme cayera sobre su cuerpo, dejándola inmóvil, pero consciente. A pesar de que no se escuchaba absolutamente nada, ella sabía. Ella sentía que una presencia estaba en la habitación. Algo la acechaba en oscuro. Algo junto a ella la miraba muy fijamente. El cuarto estaba helado. Sin embargo, Ana sudaba ante esa presencia desconocida. Incapaz de mover un músculo, decidió cerrar los ojos con fuerza y tratar de ignorar lo que pasaba. Pero algo le impidió cerrar los ojos, algo en contra de su voluntad. Entre el oscuro pudo ver la silueta corpulenta de lo que parecía ser un hombre alto y fuerte. Cada vez que respiraba soltaba vaho, y se escuchaba un pequeño rugido proveniente de ese ser. La televisión entonces se encendió, y lo único que se podía ver era estática, sin que hubiera algún ruido acompañado a la imagen. Entre la estática ella alcanzó a leer algo que hizo que el miedo la devorara de pies a cabeza. El mensaje entre la estática decía: «Siempre te estaré observando». El aparato se apagó bruscamente y la presencia pareció irse. Por fin Ana pudo moverse, y apenas pasó todo eso ella se echó a llorar.
Cuando alzó la mirada escuchó dentro de sus oídos una voz suave que le dijo: "No estás sola". A la mañana siguiente encontró a su padre sobre la mesa de la cocina con las muñecas cortadas profundamente, bañado en sangre, y una nota al lado de su cuerpo que decía: "Lo siento,